8:34 de la mañana y ya están con nosotros nuestros panelistas de miércoles con Santa María. ¿Qué tal? Paula Walker, periodista, consultora en comunicaciones estratégicas, y Jaime Belolio, exministro y académico y futuro candidato. Casi municipal. candidato. Sí, porque el 29, sí. 29 de julio. ¿Cómo están? No Lunes queda 29. nada. Queda poquito. Bien, buenos días. ¿Cómo Poquitito. están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, después de un fin de semana que lo partimos, digamos, comentando con las malas noticias, un fin de semana largo, porque en realidad estamos a miércoles, pero para algunos ¿Largo fue fin de para semana quiénes? largo. ¿Se lo Pero tomaron? Hubo gente Sí, que se hubo lo gente tomó. que se lo tomó. Gente Sí. privilegiada. ¿Trabajaron? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Muy bien. Otros no lo hicimos, digamos. Otros desde temprano trabajando. Ya. Oye, pero bueno, es evidente que el tema del momento es la seguridad. Se habla de una nueva crisis de seguridad para el gobierno del presidente Gabriel Boric, después de 15 muertes, y en realidad son 16 si le sumamos hoy día en la mañana, el hallazgo de un cuerpo en la Ruta 68, pero sobre todo llama la atención estas muertes masivas, podríamos decir, 5 personas ayer en Lampa, 4 en Quilicura el día sábado, con además 4 adolescentes entre 13 y 17 años, en fin. Y la reacción política, que es evidente porque esto se transforma en un tema político, la reacción política de la oposición es pedir la salida de todo el equipo de seguridad. Jaime Belolio, ¿qué se logra? Y quiero preguntarte primero, ¿tú estás de acuerdo con esa postura? ¿Qué se saca? Si efectivamente el presidente Boric, que ya dijo que no va a sacar nadie, pero si dijera ya, ok, tienen razón, vamos a sacar a Tina Toá, a Vergara y a Monsalve. ¿En qué mejora todo esto? No, yo diría, mira, aquí probablemente vamos a volver a algo que hemos tocado varias veces en este panel, ¿no? Que es que lo mismo que me hiciste ayer te lo hago hoy día. Y una de las razones creo que explica por qué se han aprobado 26, 28 leyes en materia de seguridad es porque estábamos muy atrasados al respecto, especialmente en materia de crimen organizado, que se aprobaron durante esta gestión, porque los mismos que hoy día los aprobaron, en el pasado las rechazaban, digamos, de plano. O sea, bastaba que se presentara y ya estaban en contra. Con excepciones en el socialismo democrático y otros, digamos. Pero en general el Frente Amplio y el Partido Comunista bastaba con que se leyera el título de la canción para que ya estuvieran en contra. Segundo, también durante mucho rato fueron quienes sembraron vientos que hoy día se cosechan. Entonces cuando el presidente dice que hay una mirada como de corto plazo y que después eso pasa a la factura, yo creo que tiene razón. Pero es que lo que pasa es que la factura se está pasando hoy día por cosas que no se hicieron hace varios años atrás. Entonces no parece razonable que el gobierno pretenda eludir su responsabilidad. Más allá de las peticiones de renuncia, que yo soy muy malo para eso, digamos, lo era mientras era parlamentario, digamos. Así que eso como sí, que renuncien ¿Tú crees que es un error que se pida la renuncia de la ministra del Interior? No, me pasa que es parte como de la dialéctica política, ¿no? Lo sí, obvio. claro, que en el fondo es como háganse cargo de la responsabilidad que tienen hoy día, ustedes están gobernando hoy día y por tanto hay que contestar frente a eso. Y el gobierno ha tenido algunos comentarios en las últimas semanas y en los últimos días que están completamente alejados de la realidad. O sea, esto de empezar a decir, miren, la verdad es que estamos mejor que los países vecinos, hemos normalizado la situación, tenemos datos que en verdad nos muestran que estamos mejor. No es verdad, po. Sí, no es verdad. Había cifras que mostraban, primero, la caída en el caso de los portonazos y en el caso de los homicidios, sí el estancamiento. Claro, pero es que cuando tú pasaste de tener una tasa de 2-3% de homicidios por cada 100.000 a una de 7%, 6-7%, tú no puedes decir que estamos mejor que los países de al lado. Es verdad, pero te multiplicaste por 3. Ese es el problema. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Claro, ¿cómo te comparas? Si con los vecinos o contigo mismo. Pero ahí, para pasar la palabra a Paula Walker, a veces los datos pueden decir una cosa, pero cuando esos datos no hacen pie en la realidad cotidiana, cuando la ciudadanía o los vecinos de Lampa o la consternación en Quilicura o la sensación de este fin de semana de que, wow, ¿qué pasa? Porque estamos hablando de que aumentó también un tipo de alevosía en la violencia. Cuando tú acribillas a 5 personas, a 6, o matas a una persona con 47 tiros en la cabeza, como ya no es solamente, wow, creció la violencia y no es el narco, ya. Y todo el mundo habla de crimen organizado como que si habláramos de pan con mantequilla. Entonces, ¿cómo impacta un discurso que dice una cosa con una ciudadanía que lo vive de otra manera? Sí. Paula Walker. Bueno, yo creo que, o sea, yo partiría diciendo que deberíamos estar muy preocupados. Y luego entender que estamos viviendo como distintos tipos de delitos a la vez. Jaime decía recién, y tú lo confirmabas, el tema del crimen organizado.
Bueno, hace 5 años el crimen organizado no existía, o hace 6 años, existía en la región, pero nosotros todavía era, como decía el presidente Piñera, un oasis. Y en eso sí que tenía razón con respecto a ese tema en Chile. Pero teníamos nuestro propio delito. Entonces hoy día tenemos el delito local, que ha sido el que nos ha acompañado durante siempre, y probablemente los portonazos, y eso de que uno caminaba en el centro, donde fuera que caminara y alguien te arrebataba algo, lanzazo, ¿no? El lanzazo, bueno, eso sigue existiendo. Y probablemente se ha ido poniendo también más violento. Pero lo que es nuevo es el crimen organizado, es la disputa de las bandas en los territorios, y no estamos hablando de algo que se resuelve pidiéndole la renuncia al equipo completo de este gobierno y del que venga, del signo que sea. O sea, lo que tenemos que hacer por lo pronto, creo yo, es al menos que la delincuencia y este tema no sea parte de las campañas políticas para ganarle medio voto al de al lado. Pero eso ha sido hace tanto tiempo. Y Acordémonos mira de la frase se acabó la fiesta de los delincuentes, les anuncio. La puerta giratoria, conmigo ya no va a pasar esto mismo. Esto no va a seguir pasando en los próximos 15, 20 y 30 años más. Entonces, los acuerdos políticos en este sentido son básicos. Y yo creo que, lamentablemente, este gobierno tiene dirigentes que hoy día fueron ministros, hoy día lo son, incluyendo al propio presidente, que fueron bien inmaduros en este tema. Conversaba y escribí la semana pasada una columna que decía, merecemos ser gobernados por adultos. Y en los adultos no tiene que ver con la edad. Y pienso en Giorgio Jackson y en la disputa permanente que tiene con el señor del PS, con Fidel Espinosa. Los dos maduren. Los dos son inmaduros, pero Maduren. uno tiene 60 y el otro tiene 30 y algo. Políticamente han sido súper inmaduros. Y como esa mezcla, yo creo que estamos llenos. Entonces, frente al crimen organizado, cuando tienes a la política que sigue creyendo que se enfrenta al crimen de hace 20 años de los lanzas chilenos, estamos en un problema mayúsculo. Ahora, los expertos, por ejemplo, Valesca Troncoso, una estudiosa del crimen organizado, lleva muchísimos años en esto. Ha estudiado en Estados Unidos, en Argentina, viene estudiando crimen organizado, pero de larga data, de la grande, o sea, tiene muchos papers sobre este tema. Y ella dice, desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, que nosotros venimos hablando del crimen organizado. No es verdad que partió en los últimos 4 o 5 años. La discusión sobre la triple frontera, sobre que estaban ingresando armas, sobre cómo aumentaban los niveles de no solo de consumo de drogas, sino que de venta en Chile, esto lo sabemos hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que probablemente hubo una cierta negación. Entonces esta cosa de que no, Piñera, Bachelet, no, esto ha sobrepasado a los gobiernos, porque pareciera ser que ninguno se hizo cargo. No, sin duda ha sobrepasado a los gobiernos. O sea, pero nadie se hizo cargo, a eso me refiero. Esto no partió el 2022, digamos. O sea, se va acumulando. Lo que pasa es que hoy día creo que está bastante desatado. Y la manera de enfrentarlo no puede ser la típica con respecto al crimen regular, llamémoslo así, el crimen de 50 años. Sino que tiene que ser distinto. Hay que tomar medidas que son diferentes. Y en esas estamos atrasados. O sea, en inteligencia, en poder de fuego, cuando se le quitó durante un buen rato la legitimidad del uso de la fuerza a las policías para enfrentar el crimen. Bueno, obviamente que eso daña después el cómo se enfrentan a este tipo de personas que tienen otra cultura criminal. Tienen, comillas, otra política criminal. Lo hacen de otra forma distinta. Mira, me tocó el mismo lunes, me junté con dirigentes de la feria de Providencia para que veamos que esto afecta como en la vida cotidiana. Y el problema es que muchas personas que compran en la Vega Central a las 3 de la mañana, porque a esa hora llegan los camiones, tienen que bajarse, tienen que pagarle a algunos para que les custodie el camión, o de lo contrario se lo roban. En verdad es como una especie como de peaje, ¿no? Claro. Y son bandas delictuales de extranjeros. Eso se llama extorsión. Bueno, eso es. Entonces, y si no se paga, entonces es a balacera, y entonces si no te roban, y el efectivo. Entonces, eso implica un costo gigantesco. Imagínate para la cantidad de personas que se dedican a la venta y comercio, digamos, que tenga que ver con la fruta y la verdura, que después llega a la mesa de nosotros. Entonces, todo eso encarece. Y por tanto, hay un efecto del crimen organizado en cosas que inclusive a veces no son las balas, están por debajo. Entonces, perdona, ¿tú sabes que en México las grandes empresas, en el precio de sus productos, tienen incorporado el pago de la extorsión? Es decir,
el camión para repartir la leche hacia el supermercado, los grandes Es que el productores. crimen organizado es totalitario, po. Entonces, Quiere es que controlarlo todo. entonces ahora estamos en los asesinatos a mansalva, pero lo que viene es la extorsión que tú dices. Sí. Entonces, creo que aquí, más allá de Y si el tiene- gota a gota y todas estas cosas que venían Claro. también. Entonces, mi punto es que, estoy de acuerdo con Paula, aquí uno necesita que haya como una responsabilidad de todos, ¿no? De quienes hacen las leyes, de quienes les toca ejecutarlas. Entonces, esto de tratar de evitar tu responsabilidad se ve, o de pintar una figura como distinta de la que las personas perciben, me parece que es equivocado. Y yo creo que es eso, además del, me imagino, el otro tema que vamos a conversar, que hace que esté agizado completamente el ambiente por la falta de confianza entre los actores políticos y entre la ciudadanía y los actores políticos. Paula Walker. Es que yo realmente creo que este es un tema que ya llevamos demasiado tiempo como en la palabrería. Y a veces no hay que hacer como explotar el Big Bang, sino que tener pasos pequeños y razonables sobre las cosas. No, es evidente que, si voy al ejemplo de Jaime, La Vega tendría que tener un sistema extraordinariamente eficiente de seguridad. Por decir La Vega, podríamos Claro. decir 35 Lo Valledor puntos. también. Claro, y 35 puntos en la ciudad que están sufriendo estas cosas. Entonces, Bueno, Lampa. No es la primera vez que o pasa sea, esto en Lampa. y fíjense, en Lampa era una comuna que no estaba, claro. y no Súper chiquita, estaba sí. en el primer anillo del plan del gobierno del control en las calles. ¿Cómo se llama? Plan Calle Segura. No, Se se llama llama Barrio sin Eso, violencia, Calle eso. sin violencia. Eso, ya, muy bien. Pero casi, casi. Pero estaba por ahí. Pero casi. No estaba, porque era una comuna que hace 5 o 8 años atrás no le pasaba lo que está pasando hoy día. Entonces, independiente de que nosotros podemos ser personas que opinamos en la radio, pero hay otras personas que están a cargo de ejecutar acciones. Y en eso yo saludo ¿cómo se llama? La columna de Carlos Peña. Eso hoy día en el iba a Mercurio, comentar yo. porque realmente, y antes fue el gobierno de ustedes y hoy día es el gobierno del presidente Piñera y pasado mañana va a ser el otro gobierno. Pero tienes que dejar de comentar las cosas. Ya, claro. Tienes que empezar a hacer cosas que sean eficientes a largo plazo, pero que también generen en el corto plazo la sensación de un político o política que se hace cargo. Que está a de las cargo. cosas. Claro, Carlos Peña viene con esta columna de opinión hoy día en el Mercurio. Que es demoledora. Es demoledora, totalmente. Con el gobierno. Sí, con el Estado, en el Sí, fondo, las sí, autoridades. con Hoy el día Estado. son estas autoridades políticas, pero se llama La muerte a balazos, es un asunto político. Dicen, no basta con explicaciones del tipo de las que formuló algo al pasar el subsecretario del Interior, diciendo son ajustes de cuenta entre bandas, como si ello fuera admisible en un Estado democrático comprometido con sus deberes. Y él sí dice que aquí hay una responsabilidad política. Es el presidente, los ministros tienen obligaciones de resultado y hasta ahora las incumplen de manera flagrante. Y sostiene, claro, varias cosas. Uno, un poco lo que decía Jaime, que decía que desde octubre del año 2019 se expandió esta idea que fue muy apoyada, que el objetivo era y el foco tenía que estar en alcanzar la igualdad o la justicia distributiva, como se veía como un ideal, pero que eso pareció enceguecer a otros, o fijarse con la atención o perder la atención en otras materias, y entre ellas está la seguridad, que hizo que una especie de inhibición, habla en la tarea de controlar la violencia, una suerte de freno de la conducta estatal que consiste mediante su aparato en poner orden mediante el ejercicio de la fuerza legítima de la ciudadanía, que la ciudadanía ha puesto en sus manos. Entonces dice que esto finalmente, cuando hay 5 muertos en Lampa o 15 durante el fin de semana, es un fracaso del Estado que no está haciendo su pega. No, déjame hacer un solo comentario sobre eso. Yo creo que efectivamente hay un tema con las modas, ¿no? Y con las modas discursivas también. Era poco sexy ver a un gobierno como el gobierno del presidente Boric o el candidato Jadwe, que en ese momento acuérdense que estaba Boric y Jadwe por el lado de la centroizquierda, hablando de seguridad. Era como... No era tema. Porque ellos van a hablar de seguridad. Además, la sensación era, la seguridad la tenemos ganada y comprada de alguna manera. Este es un país seguro y tranquilo. Y en la nariz de todos nosotros se venían fraguando estas acciones que la Claudia describe recién súper bien. Y eso, sin lugar a dudas, va a ser una mancha negra para el mundo progresista muy compleja. Porque tienen una especie de, siempre se habla como de esta especie de complejo, además, como que no, la seguridad no estaba
en el No, programa de y yo te gobierno. diría No es que no estuviera, pero no estaba estaba, enfatizada. No, ¿no? Y se miraba también con una mirada ideológica distinta. O sea, me tocó estar en el Parlamento cuando se rechazaron todos estos proyectos que ahora se aprueban, y parte de la argumentación era que o se confundía autoridad con autoritarismo y por tanto la dictadura, o se más bien ponía una posición de explicación del delincuente como víctima de la sociedad. Y lo que hoy día las personas quieren no es que les expliquen por qué hay ajustes de cuentas. Claro. Lo que quieren es que no lleguen las balas, digamos. Los que no mueran jóvenes que no tenían nada que ver más encima en Quilicura. O sea, eso es lo que las personas quieren. Y lo que comienza a ocurrir es que eso es pasto fértil, obviamente, para la lógica más demagógica. Pero Yo soy el que va a poner el orden, sí, yo pero soy el que y voy a yo lo arreglar haré esto. rápido. Exacto, Sí, entonces, pero es perdona, cierto, sí. solo para terminar eso. Entonces, ese discurso ideológico cambió con la guitarra en la mano, por decirlo así. O sea, cuando se dan cuenta de que sin esa primera instancia de seguridad es imposible avanzar en las otras. Pero ese discurso ideológico es brutal y que además da esta sensación de que el Partido Comunista, cuando se encuentra un arsenal en una, comillas, radio comunitaria, y te dicen, oye, no, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Bueno, entonces hay una contradicción al interior del corazón mismo del gobierno, y eso es lo que también le da más incertidumbre todavía a las personas. Sí, el episodio de Villa Francia en ese sentido, cuando uno mira un arsenal de armas que son finalmente el tipo de armas que se ocupa para este tipo de crímenes. Pero son una cosa, porque yo me pregunto y digo, si vamos a seguir en el empate, de que tú cuando eras oposición no me dejaste gobernar y tú cuando ahora yo no te dejo gobernar, entonces tú me dijiste, entonces yo te dije, entonces en realidad nunca lo vimos. A ver, yo me pregunto sinceramente, para todo, ¿no será que toda la élite, políticos, ciudadanía, periodistas, todos vivíamos nosotros todos en un oasis? Porque la verdad que lo que está pasando fuera del oasis, el crimen organizado, si tú hablas con los alcaldes de Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, no empezó hace 4 años. Sí, ¿no? Ellos, ya me tocaba ver los San Bernardo hace muchos o años sea, atrás, no digamos, empezó, no fue como, llegó el crimen. La gente de esos sectores lo está viviendo hace mucho rato. Entonces, si vamos a seguir, no, porque tú prometiste que se cerraba la puerta para los delincuentes. Es que tú, ¿hasta cuándo? Porque la verdad es que ¿quién hace efectiva o efectivo la protección que la ciudadanía espera de su Estado? Independientemente si el gobierno fue de derecha, de izquierda, del medio, del centro, amarillo, colorado. No, ¿quién? Porque los populismos emergen ahí cuando la democracia no es efectiva en mi día a día. Yo creo que ahí la oportunidad la tiene el gobierno hoy día. O sea, y ahí se van a O en la responsabilidad. ¿Ah? Además de la Sí, responsabilidad. no, a ver, la oportunidad, responsabilidad es que no. la oportunidad. La responsabilidad es No, evidente. que es verdad, es que dado que tiene la responsabilidad de una oportunidad, Obvio, eso es verdad, pero lo eso que yo digo, es que a tu tiene que ejecutar. pregunta, la oportunidad la tiene el gobierno. Porque el gobierno, por ejemplo, partió creyendo que no era necesario una ley antiterrorista. Y hoy día es el Ultra Ejecutivo necesaria. el que la impulsa. Pero, a su vez, al interior de la coalición de gobierno, si el presidente pide muchas disculpas, o el presidente retrocede, o se arrepiente de los tuits, o dice en realidad otra cosa con guitarra, que no lo va a decir él, pero lo dicen el resto, pero lo dice, claro. una parte de su coalición cruje y le dice, bueno, pero si seguía arrepintiéndote, entonces, ¿qué nos diferencia de la derecha? Yo creo que en esto realmente no debería diferenciarte nada de la derecha, porque es un problema muy público, muy necesario. Sin seguridad, la verdad es que no puedes hacer muchas cosas más. Entonces la oportunidad yo creo que está en el gobierno. Ya, ¿y qué debiera hacer el gobierno si tú estuvieras, Jaime, en el gobierno? Mira, yo no soy Como experto. estuviste Sí, pero yo no soy experto hoy en día seguridad, hay pero una cumbre de seguridad que se está realizando, obviamente eso es lo primero que había que hacer, ¿cierto? Están todos los poderes involucrados en la moneda. Si el punto es, se arregla con leyes que hay que apurar porque ya se han aprobado una cantidad de leyes importantes, e igual la gente se está matando, digamos, así en bruto. Es que obviamente que las leyes van a tener un efecto, lo que pasa es que no lo tiene inmediato. Hay algunas que pueden ser más rápidas, por ejemplo, en el robo de madera había ciertas normas que te permitían rápidamente ir a perseguir a quienes estaban haciendo ese negocio, porque era un negocio. Entonces yo creo que aquí se concentra la discusión de cómo me desligo de mi responsabilidad y culpo al otro. Y ahí está el problema ciudadano, llamémoslo así, ¿no? Porque el gobierno de hoy día es quien tiene, de hecho, la única atribución, pues. O sea, no la puede tener la oposición en materia de seguridad, la tiene el gobierno. Porque como ciudadanos le entregamos el monopolio al Estado del uso de las armas para el control del orden público. Entonces ahí es donde se tienen que hacer distintas medidas. Y yo me imagino que algunas de las cosas que se habían pensado antes en estados de excepción y otros van a volver a la palestra, digamos. O sea, si es que no hay control
de ciertas situaciones por crimen organizado, que no es lo típico, necesitas hacer cosas distintas. ¿El también. minuto de las medidas extraordinarias? Así Bueno, como cuando se habla, el minuto de estado de... Sí, estado no sé si es el minuto, excepción. pero a mí me pasa que el gobierno necesita mostrar algo distinto a lo que se estaba haciendo antes. Claro, una vía es saquemos a los que están y ponemos a otros, ¿no? De nuevo, yo repito, yo no soy el Experto en eso, claro, de los que va y dice, sí, saquémoslos a todos. No. A mí me interesa que haya una cuestión institucional de respuesta frente al crimen, donde hay un gobierno que está debilitado, que trata de aparecer hacia los propios, digamos, en una cuestión electoral, en donde trata de decirle, no, mire, si no estamos tan mal, esto es culpa como de los medios, ¿no? Los medios son los que magnifican esta cuestión. Entonces la percepción es mucho más alta y entonces yo voy y combato eso. Hay una cuestión ideológica, de nuevo, que en la práctica no se condice con la realidad, porque si tuviste 16 personas que murieron, justo venía escuchando otra radio que decía que eran 19. En cualquier caso, en 3-4 días, 20 personas Es asesinadas, mucho, es brutal. es una locura. Entonces Totalmente. eso afecta muchísimo y solo una línea en lo otro. Y afecta también la credibilidad del gobierno cuando estás a una semana de inscripción de candidatura y te quieren cambiar las reglas del juego ad hoc para beneficiarse. Eso también hace que la solución política sea difícil, porque no se pueden sentar a la mesa de manera transparente a decir, ok, ya, listo, arreglemos los temas. Aun cuando no son condicionantes uno del otro, ¿no? Ese tema se nos quedó ahí en el tintero, nos comió la agenda de seguridad, son 8:55. Paula Walker, Jaime Belolio, muchas gracias por este miércoles de análisis. Muchas Gracias a gracias. Que estén bien, buenos días.